Bueno, son las 10:05 y tenemos con nosotros a Chanel Rosa Chupane, un ex amigo mío, pero yo lo sigo queriendo igual. ¿Por qué? Bueno, porque cuando dos amigos pelean y se entienden de nuevo, él y yo peleamos a distancia. Yo no me acuerdo de eso. Terminan siendo hermanos. Un gran funcionario, un gran ser humano. Y una persona que le ha aportado al país desde donde quiera que ha estado. Lo conozco desde hace mucho tiempo, cuando no ni siquiera era visible públicamente. Soy testigo de eso. Bueno, está con nosotros ex director del Sistema Nacional de Salud, de SENASA también, de las dos siglas parecidas. Así es. Bienvenido, Chanel. Y muchas gracias, Domingo. Federico, buenos días a todos. Buen día. Un placer de nuevo, que la invitación anual que ustedes siempre me hacen al programa, ya cumplieron su cuota este año. La otra persona salió corriendo, como siempre. Habla con Ricardo. Ahí está Jesse, es testigo de que Ricardo es que te ve de aquí. Sí, yo sé que sí. Yo siempre te... Chanel, gracias Chanel por estar aquí, sobre todo en estos días y un día como hoy, en que incluso a nivel de redes tu nombre estuvo un poco vinculado por unos pronunciamientos que hiciste en ocasión o como respuesta a unas declaraciones que dio el ministro de Salud con relación al supuesto gasto en que incurre el Estado Dominicano en ocasión de la atención de las no sé si la cifra es total, de las parturientas haitianas, creo que 10.000 millones. Y entonces se vio una serie de un rifirrafe de cuestionamientos, pero en el fondo el sustrato es cuánto cuesta la atención al parto, aunque la verdadera discusión, que es la discusión que muchos médicos tienen, y tú en tu calidad también lo puedes expresar, de el acceso universal a la salud que se tiene que brindar en los hospitales de la República Dominicana. Sí, así mismo, Federico. Mira, lo primero es que en estos tiempos es difícil el debate a través de redes, porque siempre se malinterpreta, se mediatiza, o hay gente que está prejuiciado, y no importa lo que tú digas, siempre van a interpretar lo que ellos quieren, que son suposiciones. Lo primero es que aquí hay que reconocer que aquí hay un tema migratorio importante, un problema migratorio importante, desde hace años, no ahora, de hace años, que ha venido agravándose en la medida que se agrava el tema en Haití. Lógicamente, ¿cómo vamos a resolver República Dominicana ese tema? Una de las medidas que se han tomado es la restricción de prestaciones de salud a personas migrantes, sobre todo haitianas, o específicamente haitianas. Y eso ha generado una serie de discusión y de aseveraciones. Y lo que ha hecho es un poco contextualizar y aclarar el tema. Miren, ¿cuáles son las cosas que se han dicho? Hay tres elementos importantes que se han dicho sobre este tema. Primero, que las mujeres dominicanas no van a los hospitales porque no hay camas suficientes, porque están llenas de parturientas, en este caso haitianas. Y el tema de la ocupación hospitalaria en nuestro sistema de salud es el siguiente. El sistema de salud nuestro, yo lo que estoy citando son datos oficiales, o sea, no es que yo me lo invento ni nada, sino que datos que están publicados, ustedes pueden accesar a la página web del Servicio Nacional de Salud, es que el 50% de las camas en los hospitales nuestros están vacías. Ahora bien, ese promedio, que es un promedio nacional, esconde lógicamente los extremos. ¿Cuáles son los extremos? Que aquí en Santo Domingo y en Santiago tenemos una ocupación que ronda generalmente un 80% de la ocupación hospitalaria, sobre todo en los grandes hospitales. Los hospitales más pequeños, de segundo nivel, la ocupación es más baja. Y eso esconde también el promedio que, por ejemplo, en el sur, el 70% de las camas están vacías. O sea que no es un problema. Ahora, ¿qué ha pasado con las mujeres dominicanas? Que aquellas que tienen un seguro de salud prefieren en muchos casos irse a un centro privado, y ustedes saben ya que aquí hay una parte importante de la población que trabaja en el sector privado que tiene seguro de salud, y eso le permite un acceso también al sector privado, y eso lógicamente se refleja en la disminución de la atención en salud. Ese es el primer tema. Un segundo tema es que la mortalidad materna está vinculada al hecho de que hoy ha aumentado las parturientas haitianas. Y sobre eso hay datos que desmienten esa afirmación. Primero, en el año 2019 prácticamente se duplicó la asistencia de mujeres haitianas a los hospitales. Pasó de 14.000 personas a 27.000 y algo. Más que se duplicó. De 15.000 pasó a 27.000, un poco menos de la mitad. Sin embargo, la mortalidad materna ese año descendió casi un 30%, y la mortalidad neonatal es un 33%. Y este año la proporción de mujeres
haitianas que han muerto a causa del parto y las mujeres dominicanas, prácticamente la proporción es la misma. Ahora vamos al tipo del tema de los costos. Miren, ese es un tema que se ha hablado siempre sin mucha base. O sea, nosotros tenemos desde el año 2010 que hay un periódico publicó titular 5.000 millones de pesos. O sea, entonces en el Servicio Nacional de Salud publicado, la última publicación fue el año 2019, un estudio de costo aproximado, porque no se hace un estudio de costo implica medir cada cosa que va a implicar de una atención a la salud, el tiempo que se le dedica, qué implica en términos monetarios esos costos. Y en ese momento había el presupuesto destinado a población migrante en sentido general, ni siquiera al parto, o sea, porque ¿cuál es la atención más costosa que se tiene en los hospitales? Es cuando una persona, un trabajador que trabaja en la construcción de una torre, cae, por ejemplo, de un tercer, cuarto, quinto piso y hay que llevarlo al Darío Contreras y hay que llevarlo 15 días a UCI. Eso sí es costoso, porque ahí tampoco el empleador responde. O sea, el empleador, el dueño de la torre, la compañía que está construyendo la torre, lo manda al hospital y no responde. Como no tiene seguridad social, eso lo asume el hospital. Pero reitero, en el año 2019 ese estudio arrojaba alrededor de 4.700 millones de pesos que se gastaban en toda la atención al parto. Eso incluye, en toda la atención, eso incluye cuidados intensivos, internamiento, emergencia. La emergencia es la mitad de esos 2.000 y pico de millones de pesos. Y ahora el Ministerio de Salud ha dicho que eso ronda solo en parto 10.000 millones de pesos. Y nosotros hemos dicho que no es posible que sea así, por una razón. Y es que si dividimos esa cantidad entre la cantidad de partos de mujeres haitianas, salen en promedio a 325.000 pesos los partos. Y todos sabemos que un parto de 325 pesos no cuesta ni en una clínica privada. Eso costaría irse a Miami a una mujer dar a luz. ¿No será que confundieron la estadística? Yo creo que sí, pero eso es lo que yo esperaba que lo aclararan, Federico, porque yo creo que es una confusión. Y eso pasa, eso no somos infalibles en ese tema, pero de todos modos ya está instalada en la sociedad, una parte de la sociedad dominicana que nosotros gastamos en parto 10.000 pesos al año, y no es así, 10.000 millones, y no es así, o sea, no es una información errada, que yo estoy de acuerdo contigo, porque ahí mismo, en esa misma información, en una nota que distribuyó el Ministerio de Salud, dice que un parto normal cuesta 5.000 y pico de pesos, y una cesárea alrededor de, creo, 9.000 pesos, o sea. Pero te confieso que yo era de los que pensaba, porque lo había escuchado incluso en el ámbito de organismos internacionales, que el descenso en tema de materia de ODS, mortalidad materna, se debía incluso a esa estadística. O sea, ¿a cuál? Al tema del aumento, al ingreso de nacionales haitianos, que incluso ayer el doctor Cárdenas Sánchez Cara estaba hablando de que, bueno, que los riesgos son mayores porque no hay atención prenatal. Entonces, ese es otro tema. Mira, Federico, nosotros, creo que fue, no recuerdo si fue UNICEF, hizo un estudio, UNFA, hizo un estudio hace algún tiempo, porque no tenemos que distinguir otra cosa. A ese mismo que me refiero. Ajá, exacto. Que el 76% de las parturientas haitianas tienen 4 o más chequeos prenatales, que son igual en promedio que tienen las dominicanas. Y hay que distinguir una cosa. ¿Cuáles son las mujeres que vienen de Haití solo a parir aquí? Ese es un tema. ¿Y cuáles son las que residen aquí? ¿Cuáles son las esposas de ese trabajador que traen en una construcción en Bávaro? O sea, ¿por qué la mayor ocupación, una de las mayores ocupaciones hospitalarias que hay de haitianas es en Bávaro? Porque sus esposos están trabajando ahí, en el turismo, en la construcción, en la reparación. El mismo Estado en construcciones de carretera, de cualquier tipo de obra, también usa mano de obra haitiana. Entonces, eso es lo que pasa. Ahora, el otro tema, que es el tema de las personas que vienen aquí a dar a luz, ese es un tema que tiene que ver, se ha dicho, con mafias que están instaladas en las fronteras. ¿Y está desagregada esa data? Eso habría que, yo no sé, no, esa data no está desagregada. Ese es el tema porque no tiene el tiempo de residencia, porque tú tendrías entonces que prácticamente confiar. No le preguntan sí le preguntan, pero tú tienes que confiar en lo que ella te diga. Y nunca te van a decir que llegaron ayer. Que llegaron ayer. Ahora, tú sí lo que está registrado son los chequeos prenatales, los chequeos. Y muchas de esas mujeres son conocidas en los hospitales. Por ejemplo, te voy a decir 2 casos. Hay una persona que fue, un caso que se sonó mucho recientemente, que se llevó ya está en su casa, afirman las autoridades. Esa persona tiene 38 años de edad, de los cuales 18 viviendo en el país.
una persona menor de edad, 17 años, que también fue arrestada, y esa persona tiene 15 años residiendo en el país. O sea, llegó aquí de 2 años. Entonces, esa es la diferenciación que hay que hacer. De todos modos, reitero, nosotros debemos llevarnos nosotros a un tema de sin desatar las bajas pasiones que todo este tema despierta en nosotros, porque entonces dividimos el país de traidores y nacionalistas, entre los buenos y los malos. O sea, no es ese el tema. O sea, aquí no hay nadie que quiera que se cautice más de lo que está el país en el sistema sanitario. Y cada vez que hay un tema de violencia, decimos siempre, ahí tuviste el caso, ustedes vieron el caso del taxista lamentable. O sea, la primera información que dijo que fue muerto por 4 ciudadanos haitianos. Bueno, eso después se demostró que no. O sea, pero que eso nos depende también el tema de dos países que, a pesar de todos los problemas, han tenido una convivencia más o menos pacífica, porque entre nosotros y Haití no ha habido grandes problemas como si lo hubo con Estados Unidos, que nos invadió 2 veces el siglo pasado. Entonces, eso no se produjo con Haití durante ese siglo. Entonces, yo creo que esas son las informaciones que yo he tratado de un poco aclarar, reitero, con datos oficiales. No es que me estoy inventando una información, para que nosotros podamos tener un contexto que nos permita, con cierta solidez científica, analizar el tema y buscar solución. Porque si alteramos el contexto, entonces no vamos a llegar a la solución que queremos. Y una pregunta, sí, en cuanto a nivel de hospital, a nivel de dirección, a nivel de cuerpo médico, de enfermería, lo que pasa puertas adentro, ¿cuál es la percepción o el sentir de todas las personas que están involucradas en ese proceso en cuanto a la verdadera discusión por parte de algunos actores que entienden que pura y simplemente una persona que no vaya a un hospital en situación irregular no solamente debe ser deportado, sino que no tiene que tener acceso a servicios médicos? Sí. Mira, Federico, tú tienes de todo al interior de un hospital, pero la mayoría del personal de salud está contento que ellos que no son parte de inmigración, sino que si una persona va a un hospital, tú no puedes mirar ni de qué religión es, ni de qué. Y te voy a dar un ejemplo, que fue un ejemplo muy doloroso, que ocurrió hace 2 años y algo. En el hospital Darío Contreras habían 4 personas en unidad de cuidado intensivo, y una doctora fue y lo firmó. Miren cómo están los hospitales llenos, recuerdo cómo ese video, cómo están los hospitales llenos de haitianos, y lo subió a las redes sociales. Cuando se averiguó de esa persona, había una persona, tenía 2 años residiendo en el país, había una persona que trabajaba en una ferretería, tenía más de 15 años trabajando en otro país, y la otra persona trabaja en la construcción con más de 10 años. Eso sí, porque eso sí se averiguó. O sea, y eso pasa, o sea, y no es distinto, pero la mayoría del personal de salud está consciente que su responsabilidad es atender a la persona cuando llega a un centro de salud. No te digo que hay personas que tienen otro sentimiento, porque pasa de todo, sobre todo en un sector de tantas personas. Tú sabes que el conflicto dominico-haitiano tiene muchos costados. Así es. Y entonces, cuando uno se aferra a la lógica y a la racionalidad, tiene que separarse del oportunismo que genera el fanatismo. En un hospital no puede rechazar a una gente que llega ya para pedir servicio. Eso es así. Eso hay que establecerlo. Sí, claro. Como una Así base. así es. 2, aquí todo el mundo acepta que debe haber 2 millones de haitianos. Explotado en construcción, en agricultura y en servicio doméstico. Y no queremos entonces, claro que sí, que la persona que está en tu torre trabajando no puede ir a un hospital cuando se enferma. Eso es lo que estamos hablando. Hay 5 consulados dominicanos en Puerto Príncipe. ¿Con cuántos pesos una clase media haitiana puede conseguir una visa con una mujer de 8 meses de barriga? Es decir, es un problema de la concesión de las visas. Es en la frontera el tema. Entonces, de hecho, los médicos en los hospitales no pueden tener conflicto ni duda. Ellos están para darle un servicio médico. Y así lo ha pensado el presidente del Colegio Médico. Claro, y desde ese punto de vista, aquí la gente, bajo la tendencia que hay como tratar el problema haitiano, se olvida de compromisos elementales. Así es. Yo creo, como tú dices, que se adulteran las informaciones también en costo y en número de participantes. Para esta gente, este país está ocupado militarmente por Haití. Y una cosa, lo que pasa es que le echan agua también, porque hay personas que dicen que sí, pero en emergencia, no consulta. Entonces te crean un sofisma, porque lo que no es consulta, luego será emergencia. Sí, claro, es así. Por ejemplo, a los médicos les preocupa, yo he hablado mucho, hay 2 cosas que están preocupando ahora mismo. Primero, que las mujeres no están yendo, por lo tanto, a los prechequeos, por lo tanto te van a llegar a través del 911 a las emergencias del hospital.
y probablemente ahí lleguen a un nivel de vulnerabilidad mucho mayor que si van a sus chequeos regulares. Y el otro es la posibilidad de que dividamos familia. Alguien me dijo a mí ayer, una persona que yo conozco, que habían 2 niños en un hospital, que sus madres ya no habían vuelto a buscarlo, se habían quedado para una revisión, no había por miedo a que lo fueran a apresar. Entonces ese es un tema delicado. Ese es un tema delicado porque ahí estamos separando familias. Ustedes saben lo que, no digo que esté pasando mayoritariamente, pero es un tema que puede pasar. Y que yo quiero alertar a las autoridades para que también tomamos en cuenta eso que podría pasar originalmente. Pero, y voy a opinar que lo que debería hacer es preguntar, pero el tema es que esa gente son trabajadores o empleados del área turística, o empleados del área agrícola, o empleados del área de la construcción, todos, o empleados del área doméstica. Son empleados, y si empleado del sistema debe darle salud. Eso es tan sencillo como así. Ahora, las que vienen a hacer su parto aquí porque no tienen un sistema de salud, la dejan entrar los guardias por corrupción. Mírenlo en la así. frontera. En la frontera. Oye, miren, esto es tan sencillo como así. Todas las culpas terminan en nosotros. Simple. Sí. O terminan por la relación económica o terminan por la corrupción de la frontera. Sí. O el tema laboral. Sí, o por el tema laboral. Simple, miren, todo lo otro, la imposibilidad que tiene la gente de racionalizar esto. Simple. Chanel, mira esto, Federico. Chanel tuvo al ser ministro de Salud un evento, y yo lo pronostiqué. Por suerte que no. Yo lo pronostiqué por un evento sencillo de Palacio. No fue ministro de Salud. Y yo dije que él iba a ser ministro de Salud. Yo no sigo para regular, Domingo. Oye, aquí la regulación tiene demasiado interés. No, pero eso es lo que necesita. Corporativo. Lo que pasa es que aquí no se comprometen con la regulación. Y todo lo que quieren es convertirse en sucubo del poder económico. Por eso yo caigo tan mal, digo yo a lo de arriba. Acuñé un término que decía la regulación consensuada. O sea, que tú consensúas con regulador lo que tú quieres negocia. Negocia en el restaurante. Negocia en el restaurante el día antes y al otro Vamos día. A ver esta resolución, cómo va a sacar. Oye, aquí lo que se instaló, y lo instaló el PLD, la regulación secuestrada. Sí, la cooptación del regulador. La regulación secuestrada. Todas las regulaciones aquí están secuestradas. Todas las regulaciones. Por eso es que no funciona el mercado dominicano. Bueno, pero eso es vaina. Y tiene que ver mucho con el financiamiento de la campaña. Claro. Ese es el origen del problema. Pero tú lees los economistas más preclaros de Estados Unidos y te lo explican, te lo desmenuzan. Sí, ese es un tema. En estos días yo he estado leyendo un libro que se llama Capitalismo Progresista. ¿Existe eso? De Stiglitz. No, porque él igual que Paul Collier. No, sabemos quién es Stiglitz, pero el título es igual que Paul Collier. Eso como un amigo de la derecha revolucionaria. Y yo, ¿cómo así? Explica. Pero oye, Federico, él igual que Paul Collier, que es inglés, apuestan a una reforma del capitalismo que le permita construir igualdad, y los dos son no puede decir que, bueno, no. Ellos son izquierdistas de Estados Dentro Unidos. de la derecha son de izquierda. Dentro de la derecha ellos son de izquierda. Los dos apuestan a una reforma, igual que Piketty, a una reforma del capitalismo que garantice menos desigualdad y un funcionamiento apropiado de la competitividad a partir de la innovación y a partir de la regulación de los elementos componentes del capitalismo. Yo no me lo estoy inventando, yo no estoy hablando pendeja aquí. Esos son 3 pensadores, uno de ellos premio Nobel, claro. Y hay otro que va... Y otro camino al Nobel. O sea, yo no estoy hablando de vaina que me invento, un tigre de Miche que no sabe ni pensar. Bueno, vámonos con ustedes. Con Chanel. Diría Federico de Miche que no se va a pensar, es una... No, de Miche, no. Con Antoliano me voy a meter. No. Con Domingo sí, pero con Antoliano no. Antoliano y Rafael son de Miche que saben pensar. Además, antes de conocer a Antoliano, a quien yo conocí dentro del marco de la familiaridad, porque era muy amigo de mi padre, era a Peralta Romero, a su hermano, a Rafael, poeta excelso. Fue profesor mío de literatura. Bueno,
Pero vámonos con Chanel. Chanel, tú que estuviste a punto de ser ministro y que dirigiste la infraestructura del sistema de salud dominicano, entiende que el sistema de salud está en capacidad de operar con eficiencia con esa carga que se le atribuye a los haitianos. Es que yo creo que el tema de eficiencia o ineficiencia del sistema de salud no depende de este tema. O sea, si nosotros mañana dijéramos no vamos a atender, no va a ir ninguna persona de nacionalidad haitiana. O sea, ¿qué va a pasar en el sistema de salud? Tú sabes algo, contrariamente los costos aumentan. Porque, oye esta contradicción, ojalá que me puede sepa explicar. El principal componente del costo de una atención de salud es el personal. Y el personal es un costo fijo, que tú lo pagas, trabaje, o sea, produzca o no produzca. O sea, yo pago una enfermera y un médico. Si ese médico me hace 10 partos, yo le pago lo mismo que si me hace 5 partos. El material gastable es lo menos. Claro, exactamente. Entonces, por lo tanto, el costo unitario me sube, porque yo voy a tener menos actividades con el mismo... con la misma estructura de costo. Exacto, que es la principal, que es el personal. Entonces eso no es significativo. Claro, no sería significativo en ese sentido. Mira, aquí se hizo un estudio en el 2012 que nosotros hemos discutido y no se ha actualizado jamás, que es el otra cara de la moneda. ¿Cuánto aporta la mano de obra haitiana al crecimiento dominicano? Claro. ¿Y cuál fue el resultado? Y yo creo... No, que había un aporte... El número cuadra. Así, exacto. Había Eran un número importante. Mil. Exacto, que era mucho más que lo que cuesta, por ejemplo, la atención. Perdón, si yo me recuerdo, eran más o menos, en el momento eran como 114 mil millones, sí, aproximadamente. O sea, eso mismo más o menos. O sea, la ecuación era como 8 a 1. Es que no se puede valorar solo lo que representa para la economía dominicana atender. Exacto. Hay cuando se pasa por alto por la extorsión de que son víctimas esa población haitiana aquí. Claro. Yo insisto, yo vengo de un campo y yo conozco la agricultura. No es posible pensar en la producción agrícola de hoy sin los haitianos como fuerza de trabajo. Y lo mismo en la construcción. Entonces, cuando usted ve eso, se encuentra con un hecho. Tú puedes ignorar el aporte de esa fracción de la sociedad para solo valorar lo que consume el servicio de salud. Exactamente. Debe haber un equilibrio. Entonces, yo creo que ese domingo hay que verlo también en ese punto. Claro, hay que verlo también en ese contexto. O sea, ¿qué aporte? Señora, la migración en sentido general, cuando van a un país, haces aporte. Bueno, nosotros tenemos con la comunidad dominicana en Estados Unidos, no solamente la que está legal, sino también la que está ilegal. Es la gente que te manda remesas, es la gente que te mueve la economía en un sentido. O sea, y eso, como decía Fafa, eso también tenemos que verlo. Los problemas del sistema sanitario nuestro son de otro tipo, o sea, son mucho más profundos, son tipos más estructurales. Es un tema que tiene que ver con la distribución del financiamiento, con la incapacidad de nosotros de despolitizar el sistema, que ha sido un tema también histórico. Tiene que ver con la formación de nuestros profesionales. Domingo, cuando yo llegué al Servicio Nacional de Salud, yo recuerdo, la primera semana estaba montado un curso de OPS con el servicio, ya estaba montado cuando llegué, para que capacitaran a personal de salud para medir la presión. Para medir la presión, o sea, y es un tema que no es solamente propio del sector público, es un tema también que pasa por el sector privado, en muchos casos, porque aquí nosotros queremos señalar, que nosotros queremos que el sector privado, pensamos, son las 6 o 7 clínicas más importantes del país, pero hay un sinnúmero, y ahí viene todo el tema regulatorio, hay un sinnúmero de clínicas aquí que no te dan un servicio ni siquiera adecuado. Entonces pasa por todo eso. O sea, el sistema sanitario nuestro pasa por un tema. Miren, yo decía cuando estaba en el servicio, lo que nosotros hacemos aquí en el servicio, en los hospitales, es lo que menos impacta en la salud. Es un error histórico que se ha tenido. O sea, un sistema de salud, hay 4 elementos que lo impactan, pero no, eso no es aquí, eso es establecido ya en temas generales, eso se da en la academia, se da en economía de la salud. Lo que más impacta en un sistema de salud es la calidad de vida, en un 62%, 64%. Eso es lo primero. Lo segundo es la genética, o sea, uno tiene precondiciones genéticas que también impacta un sistema de salud. El otro tema es el medio ambiente. Esos 3 elementos impactan el sistema de salud en 90%. Y no tiene que... los hospitales que reciben el 90% de los presupuestos impactan en un 10%. O sea, estoy dando un dato que no es
propio de este país, sino que es un dato de los sistemas sanitarios. Nosotros hacemos énfasis, los gobiernos, los países, en la... Por ejemplo, yo te voy a citar algo. El presidente de la República anunció recientemente que va a construir una plaza de la salud en San Cristóbal. Probablemente lo que San Cristóbal necesita no es una plaza de la salud. Déjeme decirle que la plaza de salud que se construyó aquí, yo no siquiera estaba en el sector salud, pero casi nunca nadie, no hubo, y yo creo que la primera vez que lo digo, no hubo nadie que estuviera de acuerdo con esa inversión, porque no es costo efectiva. Tú inviertes 15,000 millones para 400, 500 camas, cuando con ese dinero tú puedes restaurar todo el primer nivel de atención del país. O sea, no sé si me entienden, pero los políticos que toman decisiones generalmente ven las grandes obras que no solucionan el tema de salud. No, pero tú la ves por servicio. ¿Cuál es la participación de esa área de salud especial, construida y tan cara? Además, te digo, sí, no hace servicio social. Porque eso a veces lo que persiguen, no voy a decir la peor, pero voy a tratar de ser lo más aséptico posible. A veces lo que persiguen incluso es dinamizar la economía construyendo plazas. Sí, también, exacto, sí, claro. Lo priorizan por ahí. Pero mira, una última pregunta, porque ya tenemos. No, yo, amigo, escúchame, y hay una cosa, me hubiese gustado que estuviera Ricardo Nieves aquí, porque Ricardo también habla mucho de los hospitales traumatológicos. Los hospitales traumatológicos es importante, pero un hospital traumatológico no te va a resolver el tema de los accidentes de tránsito. Ese es como atacar el tema por la causa, no por la consecuencia. No, hombre, no por la causa. Caerle detrás de la consecuencia. Exactamente, ese es un tema, que es lo que estamos haciendo, que es lo que hemos hecho mucho tradicionalmente. Ahora bien. Eso es igual que el tránsito. O sea, que el tránsito como actividad. Claro, recuérdense que aquí solamente había un hospital traumatológico, que era el Río Contreras. Construimos el Juan Bosch en La Vega, se sigue matando la gente en las hospitales. Construimos el Neña de Alora, se sigue la gente matando en la carretera. O sea, no es un tema que podemos resolver con más hospitales. Pero lo otro es, ya para terminar con este tema, es luego, para que tú tienes hospitales, tú encontrar un especialista que te vaya a Pedernales. Ajá. El otro día fue el presidente Abinader a Pedernales. Y le dijeron, la gente pidió, presidente, nosotros queremos que una de las personas tenga COVID, haya posibilidad de intubarlo. Y el presidente dijo, sí, yo voy a arreglar eso. Yo, ¿cuánto? No hay posibilidad de tú tener no tiene el intensivista. Eso que tú no tienes, es que tú no tienes un intensivista. No tiene el intensivista. No lo tienes tú en la clínica privada, en toda la clínica privada. Una cosa que demostró la pandemia es que aquí hay un nivel de intensivista bastante bajo. Los pobres pasaban 24 horas cuando el COVID estaba en su nivel más alto, de clínica en clínica y de hospital en hospital, claro, porque eran los mismos. O sea, entonces tú construyes un hospital traumatológico lejos de la capital y para tú encontrar ortopedas, médicos especializados, intensivistas, no es tan fácil. Yo le dije a Ricardo. Porque tampoco es un tema de dinero. Porque yo intenté en San Juan del Maguana, que hay un hospital, intenté que se fueran ahí. Me dijeron, licenciado, lo que pasa es que mis hijos estudian en un colegio aquí. Claro. Y mi mujer trabaja en una no hay dinero para pagar. O sea, entonces yo no puedo irme a tal sitio y venir los viernes, ver mis hijos 2 veces a la semana, porque no. Mira, para mí no eso es muy complejo. Muy complejo. Mira, ¿cómo van las ganancias de las ARS? Amigo, hay que verla a partir de la última resolución. Ustedes saben que la última resolución modificó la cápita que se paga a la ARS. Entonces habría que ver, yo no he visto los últimos números, habría que ver porque fue un aumento importante. Todo eso, hubo 2 aumentos, uno por la inclusión, creo que de tres servicios, y el otro fue por fue un aumento que se hizo por la inflación. Todo para justificar el incremento que se le acepta a los médicos. Porque yo he visto también gente que se han preocupada por el costo y el peso económico que representan los servicios a los haitianos, y 15 minutos más tarde te justifican la ganancia de la AFP. Sí, porque son discursos falsos, son simulados. O sea, es un tema bastante complejo. Pero sí, yo creo que... ¿qué te digo? Le dieron un bocado de 10,000 millones de pesos. Sí, retroactivo al 19. ¿Qué te digo? Ahí sigue siendo un tema que no es ahora este gobierno, sino que fue del gobierno pasado. Y yo recuerdo, miren, yo me cansé, y lo saben todos los que me conocen, porque que la Cesarín sacaron una resolución, y es que estableciera los tiempos de espera de la ARS para los servicios. O sea, que si Federico llama a autorizando, los tiempos de autorización, no tenga que esperar 5 días que la ARS le autorice. Porque a veces lo que se busca es que Federico compre el material que necesita, un material de autosíntesis para una pierna, para lo que sea. Entonces, ¿eso quién tiene que hacerlo? Tú no puedes dejar eso a la ARS
a su libre albedrío. Tiene que Claro. tener la regulación, tiene que regular. Y no Decirle, funciona. mire, usted para este servicio no puede darlo más de 24 horas, para este más de 48 horas. Oye, y yo pensaba que con Feri Iglesias iba a variar algo la regulación, pero Bueno, Jesús hay que darle un tiempo, sabe que Jesús tuvo problemas tuvo de un salud. enfermo, sí. Y tuvo tuvo fuera el enfermo. batado, ahora llega, regresó. Pero, Él se está reincorporando. Sí, se está ahora. reincorporando, sí, y todavía con secuelas. Pero pensé que iba a cambiar. Antes de darle la enfermedad pensé yo que iba a cambiar. No ha salido una sola resolución de ahí que ayude a la eficiencia del servicio médico. Sí, vamos a esperar. Bueno, Esperamos hasta que nos moramos.